En Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El país atraviesa una coyuntura aguda. El paro nacional convocado por la CONAIE supera ya 10 días en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, provocando bloqueos en las vías, paralizaciones de sectores productivos y pérdidas diarias estimadas en varios millones de dólares. A pesar de esta situación, el presidente Daniel Noboa declaró recientemente que septiembre hubo un crecimiento del 10% en las ventas totales y del 16.6% en exportaciones, al tiempo que cámaras de la industria estiman pérdidas de hasta 6 millones de dólares diarios por los bloqueos. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Conversamos con el economista Andrés Albuja sobre el tema. Economista, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gisela, buenas tardes, gracias por la gentil invitación. Un cordial saludo a la ciudadanía. Yo decía que el presidente Noboa había firmado un crecimiento del 10% en las ventas totales de septiembre, pese a lo que estamos viviendo, este paro nacional. ¿Qué tan posible es esa cifra y cuáles podrían ser los sesgos o distorsiones que la envuelvan, un poco representativa, digamos, del desempeño real que estamos viviendo por la situación que estamos atravesando? Sí, el papel aguanta todo. Hay que contar no solo un lado de la moneda, sino toda la óptica. En este caso, yo llevo un recuento de las pérdidas en las que ha incurrido Ecuador. Uh-huh. Y bueno, solamente en este año 2025, 600 millones de dólares perdimos en julio por la paralización petrolera del SOTE, el Sistema de Luz Transecuatoriano y el OCP. Más 120 millones de dólares aproximadamente es lo que hemos perdido por el paro hasta la fecha. Y sigue vigente el paro, ¿sí? Son ya como 720 millones de dólares. Más 500 millones de dólares de las remisiones tributarias, que ya se declaró la inconstitucionalidad de estas leyes, que bueno, ahí ha perdido el país aproximadamente 500 millones de dólares. Entonces estoy hablando de una cifra solo en este año 2025, como 1.200 millones de dólares. Que hemos perdido. Ahora, entre las otras cifras que daba en positivo el presidente Daniel Noboa, decía que también las exportaciones habrían crecido un 16.6% en este mismo mes. ¿Hasta qué punto ese repunte puede compensar de las cifras que planteó el presidente, no solo esta, sino la que le di anteriormente, pueden ser suficientes para compensar justamente el daño que hemos tenido en todo el año, como usted acaba de mencionar? Sí, no hay que ver solamente el lado de las exportaciones y si crecen de un mes a otro, sino como vamos en saldo de balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Uh-huh. Y estamos con una balanza comercial deficitaria, está en contra, ojo, al acumulado de este año 2025. Entonces, entre sumas y restas, las proyecciones, en el mejor de los casos, será un estancamiento económico, porque el año anterior fue de decrecimiento, del 5% aproximadamente de decrecimiento en 2024, pero este 2025 por este tema de la paralización petrolera, el paro que también tenemos, también la pérdida de las remisiones tributarias, al ser un año también electoral entre 2025 y 2026 por el tema de asamblea constituyente, de referéndum, entonces eso ralentiza la economía. En el mejor de los casos sería un crecimiento cero, lo proyectado de una manera independiente, porque veo mucho sesgo por parte de los entes gubernamentales como el Banco Central. De hecho, uh-huh. Dicho sea de paso, nunca en los últimos años nunca han acertado las proyecciones en el Banco Central. Hablan, por ejemplo, de proyecciones de crecimiento económico, cuando tuvimos decrecimiento económico en el año de crisis energética, en el año anterior, por ejemplo, y así también en años anteriores, ¿no? ¿Cómo cree usted, economista, que podemos los ciudadanos conciliar estos escenarios, ¿no? Lo que plantea por un lado el gobierno, lo que plantean los analistas y algunos datos que usted nos ha mostrado, ¿cómo los ponemos, cómo enfrentamos este crecimiento por un lado y pérdidas simultáneas por el otro? ¿Se podría estar tal vez produciendo un fenómeno de ganancias, digamos, concentradas en determinados sectores
mientras el grueso de la economía sufre. Sí, es evidente. Algunas actividades económicas sí han tenido bonanza, han tenido crecimiento, otras han tenido contracción. Por ejemplo, el sector energético está entre esas actividades económicas que ha tenido retroceso en el Producto Interno Bruto por obvias razones, ¿no? Hemos estado todavía en el medio de una crisis energética que no ha sido superada. Entonces, en el gran balance de todas las cuentas nacionales, esto es importante anotar, Ecuador realmente ha tenido una etapa muy difícil de decrecimiento económico y todavía no logramos salir de ese decrecimiento económico. Es más, hay un riesgo que este año 2025 sea un año consecutivo de decrecimiento económico. El 2024 ya fue de decrecimiento. Tener 2 años de decrecimiento sería realmente mortal. O sea, para la economía, para la sociedad en su conjunto. Y los indicadores así lo demuestran. O sea, un poco esos crecimientos que ha planteado el presidente en ventas, en exportaciones, se deben más a factores estacionales, a situaciones específicas, pero la realidad es otra. Sí, porque si comparamos con el año 2024, incluso ya hay una distorsión. Recordemos que en el 2024, ya en septiembre, se presentó la crisis energética. Entonces, obviamente, ¿cómo no va a presentar cierta mejoría si comparamos con un año de decrecimiento económico? Pero no se está mostrando el global, el conjunto de toda la economía. O sea, la economía no es solamente ventas. Las ventas distorsionan el análisis, no es lo que se debe analizar. Aquí se debe analizar el conjunto de la economía, el Producto Interno Bruto, estos eventos que estoy mencionando, que no han sido considerados para el último semestre del 2025, como la paralización de producción petrolera, que vimos en un casi 90% de la producción petrolera en julio, ¿sí? Más el paro. No se tenía previsto otro estallido social como fue octubre de 2019 o de junio de 2022. Esos paros dejaron pérdidas cada uno por casi $1.000 millones. Este año igual tendremos pérdidas millonarias. Entonces, sí, no sabemos ni cuánto serán las pérdidas porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta situación. Sin embargo, el presidente dijo: no se pudo parar a los ecuatorianos, fue la frase que puso con estas que acompañaban estas cifras que comentábamos, ¿no? Mientras que en Otavalo, pues el comercio se habría desplomado en un 98% según los reportes de la misma zona, ¿no? Hay localidades que realmente se han visto parado al país. Sí, definitivamente. Entonces, solo de lo que llevo contabilizado en este momento de pérdidas que hemos tenido en este año, bordean $2.200 millones. Entonces, y todavía no termina el paro, ¿no? Aquí puede durar 1 o 2 semanas más. Los paros anteriores duraron como 3 semanas, casi un mes. Entonces, aquí estamos todavía verdes, sin un viso de solución. Todavía no vemos mesas de diálogo, soluciones prácticas. Y aparte de eso, los decretos del 125 y el 126 más el 161 no es la realidad que se esté eliminando los subsidios, sino que simplemente se está generando más gasto público. Pero miren, sobre ese tema justamente dicen que el consumo de diésel ha bajado, ¿no? El volumen de consumo de diésel cayó en 15.9%, eso es lo que datos recientes, ¿no? Y que, claro, el Estado digamos el Ejecutivo lo explica como que es un resultado favorable hacia la decisión que ha tomado, o sea, respaldando su decisión, el que haya bajado, porque en esas provincias en donde más bajó, pues el consumo no se estarían yendo ahora al contrabando o a la minería ilegal. Pero ¿cuál sería el efecto multiplicador de sectores de transporte, agricultura o industria si ese combustible clave para la producción sufre una caída tan fuerte? Sí, está concatenada la actividad económica, producción, comercio, servicios. Entonces, este relato de decir que la contracción del consumo es porque se le está dando un golpe al narcotráfico, al contrabando, bueno, es un discurso trillado, ¿no? No se paraliza la situación del contrabando. O sea, la economía negra representa casi un 10% del total de la economía. O sea, estoy hablando anualmente de $12.000 millones. Y no solamente el tema de combustibles, sino también aquí tenemos en economía ilegal, en economía negra, en economía de evasión de impuestos. Lo que pierde el país por tema de evasión tributaria es casi $8.000 millones anuales. Eso es lo que recaudamos de IVA, ¿no? Eso es lo que anualmente recaudamos de IVA. Entonces, las pérdidas son millonarias, insisto,
No podemos seguir con falacias en economía, lastimosamente, sea cual sea el gobierno de turno. Siempre quieren dar un marketing político que sea rentable, y más aún a las puertas de elecciones. Estamos a las puertas de elecciones y lo que debemos ver es que cualquier año electoral, y más aún con una situación imprevista que no estaba dentro de un calendario electoral, lo que hace es postergar inversiones. Y no va a ser la excepción. Vamos a tener una economía en este año 2025 y 2026 estancada. Y ya se están viendo... Y hablamos de inversiones internas, no se diga inversiones externas que vienen de fuera. Así es, la inversión extranjera es paupérrima, no llega a ser ni 1% del Producto Interno Bruto, cuando Colombia y Perú tienen 4 o 5% del PIB, nos cuadruplican o quintuplican en tamaño de inversión extranjera respecto al tamaño de la riqueza de la economía, ¿no? Entonces, aquí hago una reflexión, o sea, la crisis se ha remarcado, sí, hemos tenido muchos periodos de crisis, vamos desde octubre de 2019, luego pandemia 2021, 2022 fue guerra de Rusia y Ucrania, 2023 muerte cruzada, 2024 crisis energética, ahora tenemos 2025 paro, ¿sí? Entonces es hecho tras hecho, ya sea por una incompetencia del gobierno central, ¿sí?, o por eventos externos, pero que nos dejan pérdidas millonarias. Voy a dar la cifra. Lo que hemos perdido desde el año 2019, antes de pandemia, hasta la actualidad, son 31.000 millones de dólares por estos eventos. 31.000 millones de dólares. Eso es, para tener una idea, por cada dólar de riqueza en la economía hemos perdido 25 centavos, la cuarta parte. Así de grave es la situación. Sí, es terrible lo que estamos viviendo hoy por hoy. Pero lo cierto es también, economista, que sí veníamos como levantando la economía, las ventas en el país antes del paro nacional. Íbamos como que se estaba acomodando las cosas y se veía un crecimiento antes de que suceda el paro. O sea, sí, pero aquí hago una reflexión. ¿Cómo no van a crecer las ventas si es que se sube el IVA? O sea, el IVA subió, ¿no? Subió 3 puntos porcentuales, entonces esas ventas aparecen infladas, entonces dejan de estar de un bolsillo y se van a otro bolsillo. Entonces esa recaudación extra de impuestos que tenemos para el gobierno, y que no es un buen administrador. O sea, hemos visto que ahora lo que se está recaudando de impuestos, y con este anuncio de eliminar el subsidio del diésel, sería bueno que eso se direccione a salud, educación, seguridad, pero no, se están generando más bonos, más mecanismos hay que hablar, más prácticas clientelares para tener rentabilidad política. Además ahora también de leyes que como económicas urgentes, como la de donaciones para la policía y las Fuerzas Armadas, que también disminuye ese ingreso para el Estado en el impuesto a la renta. Sí, exactamente. Entonces, esto que se conoce como gasto tributario, que es lo que deja de percibir el gobierno central, ¿no?, sumado a inseguridad jurídica. Tanto que hablamos de inseguridad jurídica, hablemos de inseguridad jurídica. ¿Acaso no es de inseguridad jurídica el aprobar leyes inconstitucionales que luego la Corte Constitucional tiene que hacer su trabajo, ¿no? Les declara inconstitucionales, pero hasta eso ya, ¿qué nos significó? 500 millones de dólares menos de recaudación tributaria, que en la práctica fue una evasión institucionalizada, pero que terminó siendo inconstitucional, ¿sí? Eso es lo que perdió el país, 500 millones de dólares solo en el tema tributario, por aprobar leyes inconstitucionales. Entonces, miren, todo esto genera inseguridad jurídica y el riesgo país, tanto que hablan de riesgo país. ¿Cuál es el promedio de riesgo país que ha tenido Ecuador entre 2024 y 2025, los 2 años? 1.200 puntos de EMPI. ¿Cuál ha sido el promedio de los últimos 20 años? 1.000 puntos. Ahora es 20% más alto que el promedio de los últimos 20 años. Entonces no es ese cuento de Alicia en el País de las Maravillas que nos quieren vender. No es así, las cifras lo demuestran. Le agradezco muchísimo, economista, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Una buena tarde. Estuvo con nosotros Andrés Albuja, analista económico. Notimundo a la carta. Información oportuna al